la conversión. Y leíamos Juan 3, cuando el Señor Jesús dice, es necesario nacer de nuevo. ¿Se acuerdan? Ok, el día de hoy vamos a continuar sobre esta misma línea, sobre la conversión. Sin embargo, el tema de hoy lleva por título, a manera de pregunta, ¿por qué es necesaria la conversión? ¿Por qué es necesaria la conversión? Ese es el tema número 17. ¿Por qué es necesaria la conversión? Como les decía, la semana pasada leíamos Juan 3. ¿Qué les parece? Vamos a ir ahí. Juan 3. El Señor tenía una discusión con Nicodemo. Y en el verso 3, el Señor le dice a Nicodemo, dice, Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3, dice lo siguiente. Va a aparecer en la pantalla, hermanos, para que me puedan seguir ahí. Dice, respondió Jesús y le dijo, fíjate, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, decíamos la semana pasada, que más que ser inclusivo, esto es exclusivo. Si no naces de nuevo, el Señor Jesús dice, no puedes ver el reino de Dios. Ahora, fíjate lo que dice el verso 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Acuérdense que el Señor estaba haciendo mención al bautismo y a nacer nuevamente por medio del Espíritu Santo. Y nuevamente en el verso 6 y 7 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Verso 7, no te maravillas, o sea, no te sorprendas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Pero es entonces que surge la pregunta, ¿por qué el Señor Jesús dice que es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué? ¿Alguien que me diga? ¿Por qué es necesario? Vamos a poner un ejemplo. Es necesario que, un ejemplo bien burdo, es necesario que registres tu línea de teléfono antes del 31 de julio o de junio, ¿no? Porque si no, ¿qué va a pasar? Se va a inhabilitar y todavía vas a poder rescatarla, pero para que te evites broncas es necesario que la registres, ¿no? Otro ejemplo de por qué es necesario. Tienes gripa, después del COVID es necesario que uses ¿qué? Cubrebocas. Es necesario. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Porque no podemos entrar al reino de los cielos por nuestros propios medios. No podemos. Les leí el verso 6 que dice, lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Si tú quieres ir al lugar donde el Señor Jesús nos está esperando, si tú quieres ser recibido en las nubes con el Señor, te lo voy a decir de la manera más clara, no vas a poder hacerlo si tú no naces de nuevo. Por eso es necesario. Por eso es que el tema de hoy se llama ¿por qué es necesaria la conversión? Y ahorita vamos a ver por qué es necesaria la conversión. Un hermano que tiene por nombre Michael Lawrence, autor del libro titulado La Conversión, dice lo siguiente, escucha. La necesidad de nacer de nuevo se deriva de 5 verdades bíblicas. Voy a repetirlo. La necesidad de nacer de nuevo se deriva de 5 verdades bíblicas. Te voy a dar las 5 razones y nos vamos a enfocar a cada una de ellas. Sin embargo, el día de hoy solamente nos vamos a enfocar a la primera. Fíjate, número 1, la incapacidad de los seres humanos. Número 2, la santidad de Dios. Número 3, la gracia del Evangelio. Número 4, el poder del Espíritu Santo. Y número 5, la creación de un pueblo. Lo voy a repetir. Número 1, la incapacidad de los seres humanos. Tú y yo somos incapaces
de entrar al reino de los cielos por nuestros propios medios. Y ahorita en esa nos vamos a centrar. Número 2, la santidad de Dios. Dios es santo. Por lo tanto, en el reino de los cielos no puede entrar nuestro cuerpo pecaminoso. No puede. Tampoco nuestra naturaleza pecaminosa. Número 3, la gracia del Evangelio. Número 4, el poder del Espíritu Santo. Y número 5, la creación de un pueblo. No, les repito, en esta sesión y la próxima, si el Señor nos presta vida, vamos a ver estas 5 necesidades por las cuales es necesario nacer de nuevo. Es necesario que para que comprendamos en su totalidad la doctrina de la conversión, pongamos total atención a cada una de estas necesidades. Como les decía la semana pasada, puedes ser tú muy buena persona, puedes ser una persona muy valiosa, puedes incluso tener la mejor educación que se pueda obtener. Sin embargo, si tú no naces de nuevo, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Recuerda, Nicodemo, con el que el Señor Jesús está teniendo esta plática, era un hombre mejor y más capacitado que tú y que yo, y él no podía entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, vamos a ver el día de hoy la primera necesidad por la cual es necesario nacer de nuevo. Y número 1 es la incapacidad de los seres humanos. La incapacidad de los seres humanos. Escucha lo que te voy a decir. Jesús establece una diferencia abismal, una diferencia drástica entre lo que es la carne y el espíritu. Es decir, entre tú o entre nosotros y Dios. Vamos a leer Juan 3:6. Va a aparecer en la pantalla. Lo acabamos de leer al principio, pero vamos a leerlo ahorita. Juan 3:6. Fíjate lo que dice. Lo que es nacido de la carne, carne es, ¿no? Y dice, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora, por tanto, no importa cuán buena sea la carne, no importa cuán buena sea nuestra carne, nuestro cuerpo carnal, no puede producir la vida espiritual que se necesita para reconciliarnos con Dios. No puede. Ahora, te voy a pedir que abras tu Biblia en Romanos 8:5. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 8, verso 5. Dice, vamos a leer del 5 al 8, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Verso 6, porque el ocuparse de la carne, ¿qué dice? Es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Verso 7, por cuanto los designios de nuestra carne es muerte, lo leí mal, por cuanto los designios de la carne son, fíjate esa palabra, enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Verso 8, y los que viven según la carne, no, escucha esa palabra, no pueden agradar a Dios. Yo te voy a hacer una pregunta obligada. ¿Cuántos aquí vivimos conforme a la carne? Vas a decir, bueno, ¿qué es conforme a la carne? O sea, sí, yo sé que soy carnita, ¿no? Pero, ¿qué es vivir conforme a la carne? Vivir conforme a la carne es vivir conforme a lo que nuestra naturaleza nos exige. Por ejemplo, el muchacho que está casado y está felizmente casado, entre comillas, ve a una muchacha que le gusta, le empieza a hablar, le empieza a cortejar cuando es casado. Hoy día, vamos a decirlo, es muy normal, ¿no? Pero es lo natural. No es bien visto. Y hasta ahorita ya como que ya la gente ya es un poquito más light, ¿no? Ya como que dicen, bueno, pues ya ni modo, se casó y bueno, estando casado andaba con alguien más. Pues ¿quién no?
Y usan argumentos como este: ay, hija, no llores por él, no eres ni la primera ni serás la última. ¿Cierto o no? ¿Eso es normal? Eso no es normal. No es normal que un hombre se meta con una, con otra y con otra. ¿O sí? ¿Es normal que hoy día en las escuelas los niños lleven pistolas y maten maestras? ¿Es normal? Esos son los deseos de la carne. Los deseos que nos llevan en contra de lo que vamos a hacer. Si se pudiera hacer a un ladito la voluntad y lo que Dios estableció, pero todo eso va en contra del sentido común del ser humano, ¿o no? ¿En qué cabeza cabe que una mujer quiera matar deliberadamente al bebé que crece dentro de ella? ¿Cómo se llama eso? Por donde lo vea se llama asesinato. ¿En qué cabeza cabe que un joven o una jovencita busque inhalar o inyectarse sustancias para salir de la realidad? ¿Eso es normal? Es común, pero no es normal. Fíjate, podemos intentar con nuestras propias fuerzas querer ser buenas personas, pero nos vamos a quedar cortos. Podemos tener la mejor intención posible, pero sí o sí nos vamos a descarrilar. Un ejemplo bien básico: cuando tú estás bien parado, ¿no? Y ves imagínate una de las banquetas de la ciudad que están así, de repente hacen eso para que entre el carro. Vas caminando y por muy derecho que vayas caminando, si está mojada esa banqueta, ¿qué es más probable que pase? ¿Que pases caminando parejito o que te resbales? Que te resbales. Por lo tanto, si nuestra naturaleza de por sí es pecaminosa y pasamos por sendas que sabemos que nos vamos a desviar, o como dicen, ¿de qué patita cojeamos? ¿Qué es lo que va a pasar? Nos vamos a desviar. Nos vamos a desviar. Ahora, ¿por qué? Porque nuestra naturaleza pecadora sea agradar, más bien siempre se va a ir a agradar la carne en lugar de agradar a Dios. Y aun cuando hacemos lo que moralmente es correcto, lo hacemos por los motivos equivocados, para justificarnos y recibir nosotros la gloria. Esta es una de las razones por las que la Biblia no nos describe como enfermos. ¿O estamos enfermos? No. La Biblia nos describe como muertos. ¿Dónde dice la Biblia esto? Abre tu Biblia en Efesios 2. En Efesios, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Efesios. Efesios 2, capítulo, versos del 1 al 3. Dice así. Dice: y Él os dio vida a vosotros, fíjate, cuando estabais muertos. Pero ¿cómo? ¿Muertos cómo? En vuestros delitos y pecados. Verso 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3: entre los cuales, escucha, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, fíjate, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la condición en la que el ser humano se encuentra. Por eso es que, ¿por qué es necesaria la conversión? Porque los seres humanos son incapaces por sus propios medios de acercarse a Dios. Por eso es necesario que te conviertas. Y la conversión, ¿qué crees? No viene de ti, viene del Señor. Ahora, te voy a pedir, por favor, que abras tu Biblia en Salmos 53, verso 1. Vamos a empezar ya de lleno con el tema. ¿Por qué es necesaria la conversión?
Salmo 53, verso 1, dice el necio en su corazón. ¿Cómo dice el necio? No hay Dios. No hay Dios. Fíjate, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Verso 3. Dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. ¿Por qué es necesaria la conversión? Porque no hay ni uno bueno, ni uno solo bueno. Sin duda alguna, no hay un solo ser humano que sea derecho, que sea justo, que sea recto o piadoso. Para el ser humano, sea hombre o mujer, la justicia es algo, vamos a decirlo así, subjetivo, relativo, y podríamos asegurar que cada quien es justo en su forma muy personal de pensar. Te voy a poner un ejemplo que apunté. La semana pasada fue muy sonado en Facebook que un hombre cubano, no me acuerdo, creo que fue en Cancún, no me acuerdo, que pidió comida. Un hombre en Cancún cubano, os dije mal, un señor cubano que vivía en Cancún, ya está. Tenía un perrito en la parte de afuera de su casa y pasó un muchacho, un Didi, y el perrito mordió al muchacho. Y el muchacho hizo lo que cualquier hecho, se bajó de su moto, fue y toca, y sale la señora embarazada. Le dice, oiga, es que me mordió su perro, nada más quiero preguntar si tiene vacunas. Y pues que sale el señor el cubano, y se le pone al brinco al muchacho. Y el muchacho se ve en el video, porque es un video, le dice, es que yo nada más te estoy preguntando si tu perro tiene vacunas. Y se ve que se regresa el señor que le pone unos trancazos al muchacho. Lo golpeó en la calle. Lo golpeó en la calle. Eso no es lo peor es que lo que vino después. Resulta que el muchacho se le ocurrió subir el video a Facebook. Y los mexicanos, como todos nosotros, ¿qué crees que hicieron? Se juntaron 100 personas afuera de la casa, empezaron a aventar piedras. Se ve en el video, está el zaguancito así, vienen motos y se estrellan contra la puerta de la casa del cubano, queriendo abrir para sacarlos, bajo el argumento, te metes con uno, te metes con todos. Qué bonito, ¿no? Ay, los mexicanos unidos, ¿no? Pero seamos realistas. Allá en Guadalajara, en el norte, en Tijuana, Ciudad Juárez, hay mexicanos matando propios mexicanos. Y eso parece no molestarle a nadie, ¿no? Pero que no fuera un cubano que golpeó a un mexicano, ni siquiera lo mató, lo golpeó. Porque ahí sí, te metes con uno, te metiste con toda, como dicen, con toda la chaviza, ¿no? Y ahí van, y querían sacar al cubano de su casa ¿tú como para qué crees? ¿Para saludarlo? La idea era golpearlo, incluso matarlo. Nota la justicia del ser humano. Se indignan porque uno de sus compatriotas es golpeado por un inmigrante. ¿Y qué pelean tanto los mexicanos aquí? ¿Cómo son tratados en Estados Unidos? ¿No de la misma manera? No me quiero confundir, pero a mí me parece que hay una especie de doble moral, ¿no? En tanto exiges justicia, tú por otro lado estás dispuesto a hacer lo que sea, no para hacer justicia, sino para vengarte. Entonces fíjate vamos a decirlo así, lo secundario o lo relativo que es la justicia para el ser humano. En tanto les molesta que un cubano golpee a un miembro de nuestro país, pero entre nosotros los mexicanos se matan unos a otros. Fíjate, según su punto de vista, ellos son justos en su propia opinión. ¿Por qué? Porque no iban a dejar pasar por alto que a un extranjero golpeara a un mexicano. Y hasta se han pronunciado diciendo
que lo van a seguir haciendo si los cubanos siguen actuando de la misma manera. Fíjate hasta dónde llega el pensamiento del ser humano. Hoy día también un hombre, y tú lo has escuchado, un hombre dice que porque su mamá lo trató mal y su hermana lo trató mal, ahora de grande comenzó a matar mujeres y mató 13 mujeres. Está justificado, ¿no? Está haciendo justicia, ¿verdad que no? ¿Cómo se llama eso? Maldad, se llama pecado. Por lo tanto, el hombre no está enfermo, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. ¿Lo ves? Te voy a volver a leer el Salmo 53 del 1 al 3, pero en la traducción lenguaje actual va a aparecer en la pantalla, traducción en el lenguaje actual. Fíjate lo que dice: los necios piensan, Dios no existe, pero son gente corrompida. Todo lo que hacen es detestable, ninguno de ellos hace lo bueno. Desde el cielo mira a hombres y a mujeres. Dios desde el cielo mira a hombres y a mujeres. Busca a alguien inteligente que lo reconozca como Dios. Pero no hay uno solo que no se haya apartado de Dios. No hay uno solo que no se haya corrompido. No hay uno solo que haga el bien. Esta es la verdadera realidad del ser humano: ser necio, malo, corrupto y detestable delante de Dios. Pero te diré que no siempre fue así. No siempre fue así. Todo lo que Dios hace, Dios lo hace bien, ¿correcto? Y fíjate lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 29. Ya lo hemos leído en otras ocasiones, pero vale la pena que lo leamos hoy. Eclesiastés 7, 29. Dice: he aquí, solamente esto he hallado. Fíjate, que Dios hizo al hombre, ¿cómo? Recto. Otras traducciones dicen bueno. Dice: pero ellos buscaron muchas perversiones. Bajo el punto de vista de este versículo, podemos entender que entonces fuimos nosotros los que deliberadamente buscamos todas y cada una de las perversiones, decisiones, maldades con las que el día de hoy batallamos. En una frase, hacemos lo que bien nos parece. Dios nos hizo buenos, pero somos nosotros los que deliberadamente decidimos hacer lo malo. Aquí vale la pena que nos preguntemos o que miremos a nuestro pasado o a nuestra vida presente. ¿Cuántos problemas que estamos padeciendo el día de hoy son resultado de nuestras malas decisiones tomadas atrás? Tal vez no muchas, o tal vez sí, pero ¿cuántas? Si te hubieses detenido a pensar un momento, otra cosa hubiese sido, ¿cierto o no? Sin embargo, aquí está diciendo claramente, dice: el Señor nos hizo buenos, el Señor nos hizo rectos, nos hizo con la capacidad de hacer el bien, pero somos nosotros los que deliberadamente hacemos lo malo, los que deliberadamente le damos rienda suelta al deseo de nuestra carne. Fíjate lo que dice Génesis 6:5. Génesis 6:5 es uno de los versículos más tristes en la Biblia. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y fíjate esta frase: y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, ¿qué dice? Era de continuo solamente el mal. O sea, solamente el mal, o sea, más cargado al mal. No, únicamente el mal. Únicamente el mal. Podemos entender entonces, hermanos, que la injusticia, la maldad y la perversión se encuentran en cada hombre, mujer y niño. El ser humano no es justo. El ser humano solo es capaz de dar, de producir inmundicia, pecado, desobediencia ante Dios. ¿Se acuerdan lo que veíamos el miércoles en la enseñanza de Santiago?
Cuando el Señor Jesús dice, porque todos los pensamientos, todas las maldades, todos los hurtos, los robos, los adulterios, las fornicaciones, los asesinatos, los secuestros, todo de dentro del corazón del hombre salen. ¿Sí se acuerdan? Ahora fíjate, el ser humano necesita ser convertido, ya que por sus propios medios no puede alcanzar justicia propia. No puede. Ahora, fíjate la lógica que va a usar el profeta Jeremías. En Jeremías 13:23, fíjate lo que dice este versículo. Fíjate, hace preguntas retóricas cuyas respuestas son bien obvias. Jeremías 13:23, fíjate, dice, ¿mudará el etíope su piel? ¿Qué es un etíope? Es un habitante de Etiopía, que por lo general son personas morenitas de color, ¿no? Entonces dice, ¿mudará el etíope su piel? ¿Cuál es la respuesta obvia? No. Dice, y el leopardo, o sea, el leopardo, el gatito, el leopardo, sus manchas, ¿puede mudarlas? O lo metes a la lavadora con mucho cloro, ya salió. No, ¿verdad que no? Dice, pues no. Fíjate, dice, así también ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Fíjate la lógica que usa. Si una persona de color no puede mudar su piel, ni un leopardo quitarse las manchas, ¿a poco ustedes van a poder hacer lo bueno acostumbrados a hacer lo malo? ¿Lo ves? Pero fíjate en la frase que dice, estando habituados. O sea, estando acostumbrados, yo me atrevería a decir, amañados a hacer mal. Fíjate lo que está diciendo, así como el etíope no puede mudar, cambiar de piel, y así como el leopardo no puede enjuagar, lavar o quitar sus manchas, así tampoco ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacer lo bueno cuando estamos habituados, acostumbrados, amañados a hacer lo malo. Ser justos, buscar la justicia, hacer lo bueno, no es parte de la naturaleza del ser humano. La naturaleza del hombre es una naturaleza podrida, caída, pervertida. Ahora, el ser humano se ha encargado de ponerse a sí mismo en un lugar alto, en un lugar de preeminencia, gritando a viva voz que el ser humano es la cúspide de la perfección. Sin embargo, hay un grupo por ahí que dicen lo siguiente, ¿no? El ser humano realmente es el depredador más letal de la tierra, ¿no? Porque destruye bosques, contamina mares, acaba con especies. Ahora, si yo te preguntara hoy, ¿qué vio Dios en ti para llamarte? ¿Qué me contestarías? ¿Vio que soy inteligente? ¿Vio que canto bien? ¿O que soy bueno para trabajar? ¿Qué vio en Dios para llamarte? Fíjate, aquí está la respuesta bíblica de lo que Dios vio en nosotros para habernos salvado. Primera de Corintios 1:26 al 29. ¿Qué vio Dios en nosotros para habernos llamado? Dice, fíjate la respuesta. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Escucha, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Te vuelvo a preguntar, ¿qué vio Dios en nosotros? Te lo voy a enumerar según los versículos que acabamos de leer, que no somos sabios. No somos sabios. Aquí, ¿cuántos somos sabios?
¿verdad que no? Y nuestra forma de vida muchas veces lo grita. 2, no tenemos influencia, ya sea política o religiosa, ¿o sí? ¿O cuántos aquí tienen un apellido de abolengo y muchas casas y mucho dinero? ¿Verdad que no? 3, no venimos de familias poderosas o de familias acomodadas, ¿o sí? ¿No? 4, pero ¿sabes qué sí vio Dios? Vio que somos necios. 5, vio que somos débiles. Y 6, vio que somos viles. Eso es lo que Dios vio. No hay nada de valor en nosotros. No hay nada que pueda hacernos justos delante de Dios, porque del mundo, ¿qué crees? Somos lo peorcito. Somos lo peorcito. Te voy a leer el verso 29, pero me gustaría que lo leyéramos en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Corintios 1, verso 29 en la Nueva Traducción Viviente. Fíjate, dice: como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Por eso es que la Biblia es tan clara cuando dice que no es por obras para que ninguno se gloríe. O sea, nadie se va a salvar por las cosas buenas que hagamos, por lo que seamos como personas. Por eso es que dice, a fin de que como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Nadie. No hay nada de lo cual podamos sentirnos únicos o especiales delante de Dios. Vamos a ver otro ejemplo de lo caído o pervertido que está la raza humana. Abre tu Biblia en Génesis 18. Génesis 18 del 17 al 33. Fíjate lo que dice. Génesis 18 del 17 al 33. ¿Por qué es necesaria la conversión? Vamos a leerlo. Ok, dice así. Génesis 18, versos 17 al 33. Dice: y Jehová dijo, fíjate, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, verso 20 dice: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, verso 21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, fíjate la pregunta que le hace: ¿destruirás también al justo con el impío? Ahora yo te pregunto, ¿sería justo, como decimos nosotros, que paguen justos por pecadores? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdad que no? Verso 24 dice: quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Fíjate la respuesta de Dios. La respuesta de Abraham: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Verso 26, escucha lo que le dijo el Señor. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. 50, solamente 50, no más.
Verso 27. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Verso 29. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallará allí 40. Respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, y hablaré. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Verso 33. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Ahora, ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra? Fue destruida. Entonces no hubo 50, no hubo 45, no hubo 30, no hubo 20, no hubo ni 10, no hubo ni uno. Y los que se salvaron no fue porque fueran justos, fue porque el Señor le hizo un favor a Abraham. Date cuenta de la magnitud de esto. Abraham le pregunta: Señor, si hubiera 50, pues por esos 50 me voy a detener. Bueno, 40, pues si hubiera 40 me voy a detener. Si hubiera 30 también, si hubiera 20 también, y si hubiera 10, por esos 10. Y ni por 10, porque no hubo ni uno. Tú y yo sabemos que Sodoma y Gomorra fue borrado del mapa. Tan es así que donde hoy donde se situaban esas ciudades, sigue tan abandonado como en aquel tiempo. Sin duda, lo más importante a resaltar en esta porción es, escucha, la paciencia y la justicia de Dios. No solamente para con Sodoma y Gomorra, aún para con Abraham y Lot, su sobrino. Hoy sabemos que ambas ciudades, tanto como Sodoma como Gomorra, fueron destruidas. ¿Se encontraban por lo menos 10 justos? No. No había uno solo. Y por si fuera poco, y ahora, vamos a decirlo así, la cereza que corona el pastel. Vamos a buscar Jeremías 2:22. Jeremías 2:22, fíjate lo que dice. Te lo voy a leer. Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejía y amontones sobre ti, y amontones jamón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Fíjate, ahí está. Dice: aunque te laves con lejía. ¿Sabes lo que es lejía? Es un jabón bien fuerte, bien apestoso para quitar olores. Incluso se decía que cuando se aplicaba, hasta la piel secaba de lo fuerte que era. Fíjate, aunque te laves con lejía, con ese jabón, y amontones jabón sobre ti, fíjate, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Entonces, ¿acaso seremos justos? ¿Acaso seremos buenas personas? ¿Seremos piadosos, rectos, derechos? La rotunda respuesta es no. El ser humano necesita ser convertido, ya que no está en su naturaleza la justicia ni la piedad, mucho menos el ser recto. Y ahora, en vista de todo lo que nos constituye como seres injustos, caídos e impotentes ante hacer el bien, ¿habrá algo, hermano, que pueda justificarnos delante de Dios? Si la justicia no es algo que nosotros podemos agregar o añadir a nuestra vida cristiana, ya que aún todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, según Isaías 64:6,
entonces hemos visto que el ser humano necesita, le urge convertirse. Al ser humano le urge convertirse delante de Dios. Y nuevamente, hermano, es Dios quien toma la iniciativa para justificar al hombre. Es Dios quien toma la iniciativa. Fíjate lo que dice Romanos 5 del 1 al 9. Vamos a ir deteniéndonos versículo a versículo. Dice, fíjate lo que dice ahí. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, fíjate, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que te voy a decir. Es Dios quien emprende nuestro camino a la justificación. Lo voy a repetir. Es Dios quien emprende nuestro camino a la justificación delante de Él. ¿Cómo lo hace? Enviando a su Hijo en expiación o en precio por nuestras injusticias. Ahora, fíjate, para ser justificado ante Dios se necesita en primer lugar, ¿qué crees? Fe. Se necesita creer, fe, creer, confiar y reconocer nuestra verdadera condición delante de Él. Lo único que Dios vio en nosotros es que éramos de lo peor del mundo. Entonces, fíjate, número 2, las características y beneficios de la justificación de Jesús hacia nosotros delante del Padre. Fíjate, gozamos de paz para con Dios. Nota lo que te acabo de decir. Gozamos de paz para con Dios. Paz para con Dios. Entonces, ¿eso quiere decir que acaso antes estábamos enemistados o en guerra con Dios? Claro que sí. Y fíjate lo que dice Efesios 2:3 del 1 al 5, Efesios 2 del 3 al 5, pero vamos a leerlo en la traducción en lenguaje actual. Efesios 2:3 del 3 al 5, por favor. Nueva traducción viviente. Ok, dice ahí. Dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Ahora, fíjate lo que está diciendo. Por naturaleza éramos el objeto de la ira de Dios, al igual que los demás seres humanos. Éramos el objeto de la ira de Dios. Verso 4 dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, verso 5, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Entonces fíjate, en medio de nuestra inmundicia, es solo por gracia de Dios que nosotros podemos ser salvados. ¿Lo ves? Y ahora checa lo que dice igual ahí mismo, Efesios 2, pero del 15 al 16, igual en la traducción viviente, nueva traducción viviente. Fíjate lo que dice, lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles, al crear de los dos grupos un nuevo pueblo para Él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y fíjate con qué palabra acaba. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Ya no estamos en guerra con Dios. Por medio de Jesús hoy el Padre nos perdona. ¿Lo ves? La justicia que hoy el cristiano puede disfrutar, escucha, es de Jesús hacia nosotros. Y es Jesús quien nos justifica delante del Padre. Todo esto es a través de Jesús. Vamos a volver a Romanos 5, pero ahora en el verso 2.
Romanos 5, verso 2. Recuerda lo que dice el verso 1, dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 2 dice lo siguiente: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora tú y yo, hermano, gozamos de entrada directa, gratuita y eterna delante de Dios por medio de la fe en Cristo. ¿Lo ves? Ahora, no lo busques. En Mateo 27:51 dice que el templo que separaba la presencia de Dios del lugar santo se rasgó al momento que Jesús muere. Si lo has leído, ¿no? Como dato curioso, es importante que tengas en cuenta que el velo, en primer lugar, era un velo que medía 15 centímetros de espesor. Fíjate, una cortina de ese grosor, ni siquiera con un cuchillo lo hubieran podido rasgar. Ahora, número 2, ese velo se rompió desde arriba hasta abajo. No se rompió de abajo hacia arriba. ¿Por qué crees que se rompió de arriba hacia abajo? Porque era un simbolismo de que era el mismo Dios quien quitaba el velo de separación, porque el ser humano no podía entrar. Y ahora por medio de Jesucristo, tú y yo tenemos entrada. Ese velo se rasgó. Por eso es que cuando tú oras, como nuestros amigos católicos, cuando ellos rezan, ¿qué traen en la mano? Un rosario. El rosario justifica de alguna manera su entrada a la oración. Por lo tanto, hermano, te voy a decir lo siguiente: tú no necesitas un rosario para acercarte a Dios. Tú no necesitas un puente que no sea Jesucristo para acercarte a Dios. Todo esto es beneficio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acércate confiadamente al trono de la gracia de Dios. Vamos a leer el verso 3 de Romanos 5, del 3 al 8. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, fíjate, produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, fíjate, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Verso 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate, nosotros somos de lo peor del mundo. Necesitamos ser convertidos. Y ahí dice: mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo? Cristo muere por nosotros. Uno de los más grandes beneficios que obtenemos de la justificación de Dios hacia nosotros, escucha, es que tenemos esperanza. Y sabemos y confiamos en que en todo y por todo Cristo nos amó primero al morir en la cruz. Verso 9 de Romanos 5. Fíjate lo que dice este versículo, dice: pues mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Él pagó el castigo de la ira de Dios. Todo lo malo que nosotros hicimos, por lo que hablábamos al principio, todo lo malo Él lo pagó en la cruz. Y el último beneficio de la justificación de Dios es que por medio de lo hecho en la cruz por Jesús, escucha, tú y yo seremos salvos de la ira de Dios.
Romanos, no lo busques, Romanos 1:21 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La justicia de Dios se ha de revelar, pero ¿qué crees? Aquellos que hemos sido convertidos, que hemos sido nacidos de nuevo, el Señor Jesús pagó esa condenación. Ahora, te voy a leer, por favor, vamos a volver a Juan 3, verso 36. Fíjate lo que dice aquí el apóstol Juan. Esto lo está diciendo nuestro Señor Jesús. Juan 3:36. Dice así: dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y fíjate la frase que dice después, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Nota que en ambas se requiere o está implícita la voluntad. El que cree, tú cuando crees lo haces de tu propia voluntad o porque te lo imponen. De voluntad, ¿no? Fíjate, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. O sea, el que cree en Jesús de manera voluntaria tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, uno rehúsa también de forma voluntaria. ¿Lo ves? El que rehúsa creer en el Hijo, fíjate, no verá la vida. Tú puedes creer o puedes no creer. Si crees, tienes vida eterna. Si crees en el Hijo de Dios. Pero si rehusas creer en el Hijo, dice, no verás la vida. Sino que la ira de Dios está sobre el incrédulo. Fíjate, lo hemos leído tantas veces, pero si lo ves desde esa manera, desde que como te lo estoy explicando tan clara, si tú crees, tienes vida eterna. Pero si no crees, no tienes vida, pero lo que sí tienes sobre ti es la ira del Padre. ¿Qué prefieres? ¿El regalo de la vida eterna que es en Cristo Jesús? ¿O la ira de Dios que es el justo pago por un trabajo bien hecho? ¿Qué prefieres? Aun cuando hagas lo que quieras, el amor de Dios desciende sobre todos. Cristo murió por los pecados de todo el mundo para unirnos con el Creador. No hay forma de ocultarnos de su misericordia. Por lo tanto, como dice el escritor de la carta a los Hebreos, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Ves por qué es necesaria la conversión? Porque nosotros somos totalmente impotentes para poder alcanzar justificación por nuestros propios medios. La próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a estar viendo los otros 4 puntos. Pero fíjate, ¿por qué es necesaria la conversión? Porque el ser humano, el Dios hizo al ser humano bueno, pero fuimos nosotros los que buscamos muchas perversiones. Por lo tanto, necesitamos ser convertidos. Amén. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Si tú gustas levantar una oración al Señor, dile: Señor, permíteme convertirme, permíteme creer, permíteme venir a ti en arrepentimiento y fe. Vamos a orar. Señor, en esta mañana tu palabra ha sido expuesta y hemos visto de manera clara por qué es necesario que nos convirtamos. Y es necesario, Señor, porque somos malos, porque somos injustos, porque no hay nada de valor en nosotros, porque fuiste tú quien nos hizo buenos, pero fuimos nosotros los que buscamos tantas perversiones, Señor. Necesitamos ser convertidos a ti, Señor. No podemos comprender la doctrina de la conversión sin antes mirarnos bajo la lupa con la cual tú miras a todos los seres humanos, desviados, muertos, caídos, Señor.
dispuestos a hacer lo malo, dispuestos a elegir lo malo, a escoger la oscuridad antes que la luz, Señor. Hoy rogamos, Padre, rogamos porque nos concedas a cada uno de los que estamos aquí venir a ti en arrepentimiento y fe. Concédenos, Señor, el nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo, pero esa necesidad surge, en primer lugar, de nuestra impotencia de nacer de nuevo. No podemos, Señor Jesús, venir a ti de manera voluntaria si tú no nos llamas, Señor. Si tú no nos llamas, si tú no nos justificas, si tú no nos perdonas, si tú no nos acercas a ti, Señor, nosotros no podemos hacerlo. Hoy venimos y ponemos delante de ti nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestras voluntades, nuestros esfuerzos, Señor. Tócanos, llénanos, santifícanos, Señor. Justifícanos delante de ti, Señor. Reconcílianos delante del Padre. Permítenos hallar paz y oportuno socorro por medio de Jesucristo. En tu nombre, oh Padre Celestial, hoy venimos a ti, Señor.